Bienvenidos al programa de Joan Hernández en directo, un lugar para escucharte mientras sigues caminando. ¿Y si detrás de muchas personas difíciles no hubiera maldad, sino dolor no resuelto? Hola, soy Joan Hernández. Gracias por acompañarme a esta hora del día. Hoy quiero que conversemos profundamente sobre algo muy humano. Cómo las heridas emocionales pueden transformarse en conductas que dañan a otros. Y cómo muchas veces las personas heridas terminan hiriendo. Hay personas que parecen frías, agresivas, explosivas, controladoras, indiferentes e hirientes. Aunque eso no justifica el daño que puedan causar, muchas veces esas conductas son señales de algo más profundo, porque el dolor emocional no expresado muchas veces se transforma en comportamiento. Pero, ¿qué será lo que se esconde detrás de una persona difícil? Pues mira, detrás de una persona difícil puede existir rechazo no sanado, abandono emocional, humillación, miedo, inseguridad profunda, trauma de infancia, necesidad extrema de protección emocional. Algunas personas aprendieron que para sobrevivir emocionalmente tenían que atacar antes de ser atacadas, controlar para sentirse segura, cerrar sus emociones, endurecerse, y con el tiempo esa defensa se convierte en personalidad. Y te lo dice alguien que vivió todo eso. Fue tanto lo que viví que me puse un caparazón en donde no permitía que nada ni nadie entrara. Y era de la que primero atacaban antes de ser atacada. Controlaba para sentirme segura. Me cerraba a mis emociones y me endurecí. Y con el tiempo, toda esa defensa se fue convirtiendo en mi personalidad. Y créeme que durante muchos años viví bajo esa personalidad. Es que yo soy fuerte. Es que yo soy dura. Es que a mí nadie me la hace. ¿Resuena contigo esto? Yo era de las que vivía con el cuchillo en la boca, lista para la pelea. ¿Se te parece este papel a ti? Bueno, pues de ahí vengo yo precisamente, de esas heridas escondidas, de esa herida de abandono, de esa herida de humillación, de ese miedo, de esa inseguridad, de todos esos traumas de la infancia y sobre todo de esa necesidad extrema de protección emocional. Pero hay algo aquí más importante que es lo que quiero ayudarte a entender. El dolor de alguien no significa permitir abuso o maltrato, en lo absoluto. La compasión no debe de convertirse en tolerancia hacia conductas destructivas. Y para comprenderlo es que detrás de ciertas aptitudes pueden haber mucho sufrimiento. Ayuda a mirar con más profundidad cuando tú aprendes a entender esto. Yo tuve que aprender a entenderlo en mí, de que yo venía cargando todas esas heridas. Era de la que saltaba primero antes de que me atacaran. Y para que lo puedas entender más, la neurociencia ha demostrado que las experiencias emocionales intensas pueden afectar el cerebro y también nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, cuando una persona vive estrés crónico, abandono o trauma emocional, el cerebro puede mantenerse en ese estado de alerta constante. Por eso muchas personas están todo el tiempo listas para correr o pelear, porque esas áreas de la amígdala cerebral relacionadas con el miedo y con la reacción emocional pueden volverse más sensibles. Y esto puede generar conductas como irritabilidad, impulsividad, hipervigilancia, dificultad para confiar en los demás y reacciones desproporcionadas. ¿Te resuena todo esto? En palabras más claras, muchas personas no reaccionan solo por el presente. Reaccionan también desde heridas antiguas que su cuerpo todavía siente como amenaza. Y oye esto, su cuerpo siente como amenaza. Esto lo veo yo cada vez que toco a una persona que viene con tantas dolencias que no son dolencias físicas, son dolencias de heridas que han quedado codificadas en el cuerpo. Para que entiendas más, te voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo hablan las heridas emocionales? Por ejemplo, una persona herida por rechazo puede buscar aprobación constante de los demás o rechazar primero para no ser rechazada o rechazado. Y aquí ve mirando cuál es tu herida. Una persona herida por abandono puede volverse dependiente. No necesito a nadie, yo puedo sola.
¿Qué me importa? Que se vayan todos, yo sola puedo. O emocionalmente es una persona distante, una persona que busca aislarse y no estar con los demás. ¿Por qué? Porque no quiere volver a recibir la herida del abandono. O es la primera persona que siempre quiere salir huyendo ante una relación, ante cualquier cosita. Mejor salgo corriendo antes de que me abandonen. O puede también ser la persona sumisa que aguanta todo tipo de maltrato para que no le abandonen. Una persona humillada constantemente puede atacar, criticar o querer controlar. Las conductas son muchas veces el idioma del dolor no expresado. ¿Puedes ver esto? Quiero que sigas aprendiendo más. Veamos las señales de una persona con herida emocional. Sus palabras. En sus palabras hay sarcasmo constante, necesidad de criticar, necesidad de atacar, negatividad extrema, frases defensivas, dificultad para expresar vulnerabilidad. Esta persona es muy difícil que tú la veas diciendo, ay, yo me siento mal, ay, no, es que... No, ser vulnerable, nunca. Ahora veamos en sus reacciones. Tienen enojo desproporcionado, una sensibilidad extrema a la crítica, necesidad de tener siempre la razón, dificultad para confiar, comportamiento pasivo-agresivo. Y son las personas que cuando tú hablas con ella, no te dejan hablar. Tú dices una palabra y ellos dicen 1000. Y te cortan y siguen ellos. Ahora veamos también sus acciones. Alejar a quien los ama. Eso es una de las primeras cosas. Alejan a quien los ama. Estas son personas con heridas fuertes. Sabotean las relaciones porque no creen en las relaciones. Crean conflictos constantemente por cualquier cosa. Como dicen, hacen una tormenta en un vaso de agua. Evitan intimidad emocional. Hay gente que no le gusta que tú lo mires a los ojos porque no quieren que veas lo que está detrás de esos ojos. Hay gente que te cambia rápidamente de humor. Ahí te he dado algunos patrones para que vayas conociendo más sobre cómo accionan las heridas. Ahora vamos a darte herramientas, porque aquí también lo importante es que tengas herramientas para poder trabajar y sanar eso. Herramientas para poder identificar estas dinámicas. Observa tus patrones, no los momentos aislados. Observa tus patrones. Todos podemos reaccionar mal en algún momento. La clave aquí es observar si existe un patrón que se repite y se repite. Recuerda, lo observado se transforma. Segundo, escucha más allá de las palabras. A veces detrás de enojo, control, arrogancia, lo que hay es miedo o inseguridad. Escucha más allá de la palabra. Cuando esa persona viene toda enojada, queriendo controlar, muy arrogante, busca qué hay detrás, miedo o inseguridad. Tercero, aprende a distinguir empatía de rescate. Puedes comprender el dolor de alguien sin convertirte en responsable de salvarlo. Ojo con esto, para aquellos que quieren ser los salvadores del mundo. Puedes comprender el dolor de alguien sin convertirte en responsable de salvarlo, Esa es su responsabilidad, no la tuya. Y cuarto, observa cómo te hace sentir la relación con esa persona. Las personas heridas que no trabajan en sí mismas pueden generar desgaste emocional en los demás. Y tu bienestar también importa, así que ojo con esto. Ojo con esto. Aprende a distinguir para que no te desgasten a ti también emocionalmente. Trabajando con todo esto, vamos a poder sanar. Una persona sana emocionalmente no necesita atacar para sentirse fuerte. No necesita destruir para protegerse. No necesita endurecerse para existir. Por eso sanar no solo transforma tu vida, también transforma la manera en que amas, hablas y te relacionas con el mundo. Durante muchos años yo pensé simplemente que tenía un mal carácter. Me molestaba todo, reaccionaba rápido, lastimaba con palabras. Yo lastimaba mucho con palabras. Pero un día alguien me preguntó, ¿quién te enseñó que debías vivir siempre a la defensiva? Y eso me voló la cabeza. Algo dentro de mí se quebró inmediatamente porque me hizo entender que era un patrón aprendido, que hubo una etapa en mi vida en la que yo dije, ya no más, nadie más me va a lastimar. Pero cuando yo entendí que todo eso era solo enojo, era dolor acumulado, era rechazo, era abandono, eran heridas que yo no había mirado, y eso me hizo endurecerme para no sentir. Y mientras más herida estaba, más dañaba a otros. Y ahí comenzó mi proceso.
porque entendí que sanar no era solo dejar de sufrir, también era dejar de herir, porque muchos viven en el victimismo de es que a mí me hacen, es que a mí me dicen, es que a mí me lastiman, es que él me dice, no. ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Fíjate, ¿cómo lastimas? Miren, yo vengo de un patrón, y no sé, tal vez ustedes se identifiquen muchos, yo vengo de un patrón en donde mi mamá me hablaba con los ojos, pero era una mirada que mataba. Y yo aprendí eso, o sea, literal. Yo con los ojos hablaba y nomás miraba y ya. Con eso, intimidaba totalmente. Sí, son patrones aprendidos. Entonces aquí no es lo que el otro te hace, sino también lo que tú haces. Cómo tú lastimas a los demás. Cuáles son las palabras que utilizas, los gestos, porque existe también el lenguaje no verbal que habla más que las mismas palabras. Y con ese también se castiga, se lastima, se hiere. A veces las personas más difíciles son también las más heridas. Y aunque no podemos sanar a otros por ellos, pero sí podemos aprender a mirar más profundo, a poner límites sanos y a romper cadenas de dolor, porque sí se puede, y se lo dice a alguien que está del otro lado, que ya pasó por todo ese proceso y que hoy está hablando desde la sanación. Si este episodio ha resonado contigo, por favor compártelo, porque de seguro que vas a conocer a más de una persona que lo está necesitando. Recuerda, déjame tu comentario. Si quieres algún tema en específico que tratemos, aquí estamos con todo gusto para hacerlo. Soy Joana Hernández. Nos seguimos escuchando mientras sigues caminando.